Bien, llegamos a la Comic Con en su segundo día, hoy sábado día 24. Vamos a... Bueno, una de las tareas que nos propusimos era también cubrir eventos donde había una representación del cómic, tanto por autores asturianos como para los que no lo eran, pero nos vienen a visitar y a contarnos su obra. Vamos a la primera charla donde va a estar el señor Eulogio. Teníamos que haber dejado la pregunta antes. No hacía falta nada. Yo lo entiendo perfectamente, primero que me río, pero me gustaría saber desde fuera ¿por qué crees que el mundo rapper... La gente al final los conocidos son los que son agresivos, ¿no? La mayoría de la gente se lo tomó muy bien, se ría mucho y lo cual estoy muy pero que muy contento. Pero es complicado el mundo. Oye, eres un artista, tío. Me encantan los vídeos. Bien sencillo. Bueno, ¿cuándo se escucha? Me siento como un niño pequeño, o sea, estoy acomplejado, mirad a quién tengo a mi lado, o sea, y yo haciendo vídeos de comentar de cómics, o sea, se me atasca la voz. Soy el Rubius. Os presento, conocido en YouTube por Eulogio, acuñador de términos en España, y ahora se nos ha cambiado de perspectiva, ahora se ha convertido en autor de cómic. Su primer TVO publicado por Dolmen, Taxus, que acaba de salir y es parte de una trilogía, la segunda ya me he enterado, has prometido que va a ser para octubre. Eso es. ¿Cuándo tienes pensado acabarla? Si sale en octubre, igual la acabo en septiembre. Igual sería lo práctico, ¿no? Sí, para septiembre lo tendré terminado y en octubre saldrá. Y qué ganas tengo porque el segundo me está encantando. O sea, así como el primero era a ver si funciona, el segundo sé que funciona. Ya estás disfrutando, ya estoy metido, en crucero. Sí. has puesto velocidad de crucero Y se nota mucho. y ¿qué te va a decir? Una cosa que te lo han preguntado ya por arriba y por abajo, pero te la tengo que hacer. Dime. ¿Y este cambio? Bueno, ¿No sabes dónde te dices? Más que un cambio es un volver a lo que era antes, porque Sí. yo era dibujante antes que youtuber, lo dejé por ser youtuber, por hacer el tonto, que hacía falta un poco hacer el tonto, y luego he vuelto a dibujar, que es lo que me mola. Así que es un salto espiritual, podemos decir, de volver a ser lo que yo era de verdad. Lo que querías hacer desde el principio, ¿no? Sí. Se está remolinando personas por aquí. ¿Qué están haciendo estos, no? Claro. Tú ya estás acostumbrado. Sí, a la Vamos a remolina. contarlo. Acaban de venir del baño y nos ha dicho que han tenido una foto. Me han pedido 2 fotos en el baño y además me han dicho, por favor, que sea en el baño, porque es más especial. He hecho 2 fotos con 2 tipos, uno que estaba meando a mi derecha y otro que estaba meando a mi izquierda. Me ha parecido entrañable. Yo veo en el salón de cómic de Asturias, yo tenía fama de encontrarme con los autores en el baño. Es que claro, Es que es un momento que dices tú, por aquí van a pasar sí o sí. en algún momento. Entonces, tengo que decir que me lo he leído, me ha sorprendido gratamente, ya lo comentaremos. No te voy a hablar de influencias, yo creo que aspiras mucho de autores clásicos y fuertes como Son Han, como Sí, es verdad. un cierto toque Azpiri también. Azpiri, tengo toques más de español y europeo que de otra cosa. Sí, que no es el típico estilo Americano, manga. Exacto, Sí, ¿no? sí, Voy a sacar lo que me viene bien en este momento. Es que es un poco con lo que crecí, entonces ya desde pequeñito tenía este estilo y es donde me siento cómodo. Esto no se aprende de la noche a la mañana. Esto es de muchos años. Yo me lo he leído, la historia está muy bien planificada, la composición de página muy meditada. ¿Verdad? Me alegro que te hayas dado cuenta de eso. Porque si algo trabajo mucho es intentar la inmersión del lector a través de la composición y la planificación. Y dedico muchísimo tiempo a eso, así que me alegro. Es lo más complicado. Es lo mejor que me puedes decir porque es lo que más dedico. No, es que realmente es lo más complicado. O sea, es un cómic básicamente, lo que importa es la narración, que sea comprensible y que funcione como un todo. Que tenga como algo envolvente que haga que sea un grupo. Y para eso hay que planificar. Ya sé que esta historia la tienes cerrada, pero quería saber, ¿ya tienes el gusanillo en la mente? ¿Has hablado con Vicente, con Darío? Oye, tengo una historia ahí en la cabeza
Tengo otra historia ya Ya. emergiendo, que no tiene nada que ver con esta, que es de ciencia ficción espacial. Y tengo muchas ganas de, cuando termine esto, ponerme al 100%, porque ya me están apareciendo personajes, situaciones, sobre todo conflictos, que es lo que me gusta, ¿sabes? Generar un conflicto dentro de un entorno. Y se me ha ocurrido un conflicto interespacial, no de conflicto para en guerras, sino conflicto personal, en un entorno de ciencia ficción que me apetece mucho. Bueno, de hecho Taxus también es la excusa de la mitología, pero sobre todo de un conflicto personal. ¿Por qué? Precisamente la mitología cántabra, cuando a ti te pilla, cuando eres de Badalona, te pilla un poco como a desmano, ¿no? Digo, a lo mejor su padre, su madre... No, yo daba clase de pintura y una de mis alumnas era una señora cántabra. Y un día me dijo, voy a pintar un ojáncano. Y descubrí lo que era un ojáncano y me interesé por la mitología. Cogí un libro, me encantó y desde entonces... Hasta ahora. Sí. Y otra pregunta obligada, ya sé que te lo han hecho 20.000 veces, has puesto una fecha fin, Sí, has puesto una fecha octubre, me parece. Que has septiembre, puesto- cuando acabe el cómic. septiembre. Sí. Has puesto la fecha fin para YouTube. parar, detener, pausar Para dedicarme un año 100%. un año. Bueno, un año. Y si Como puede ser salga. siempre. Pero dedicarme 100% a dibujar porque será el último capítulo de Taxus y quiero hacerlo brutal. No quiero tener distracciones. Entonces, quiero estar 200% durante un año dedicado a hacer la mejor obra que pueda hacer en mi vida. Y eso solo puedo hacerlo si me concentro al 100%. Pues yo estuve bajando vídeos tuyos ayer, me encanta tu gato. Ah, sí, es un showman. Nunca me acuerdo el nombre. Sayan. Saya, me gustó mucho los vídeos, al contrario, no me he visto muchos vídeos tuyos, aunque te parezca mentira, de críticas de películas. Hay clásicos, las de los niñas, Claro, sí. pero sí que me gustó mucho los que dedicabas a hacer las páginas. Ah, Hora y media, voy a enseñaros Sí, cómo sí. hago una viñeta. Muy poco a poco, He sí, visto el proceso. claro. Ahí se ve que hay mano, que hay... Bueno, hay trazo, ¿no? Hay horas, hay muchas horas. Sí. ¿Alguna? ¿Tienes pensado adelantarnos algo? ¿Algún Ahora, vídeo? como estoy con el 2, Cómo, por claro, ejemplo? el problema es que hay mucho spoiler. Ah, Entonces, claro. en cuanto encuentre una página que no sea muy spoileadora, la sacaré. Pero las que estoy dibujando ahora, es que el 2 empieza muy fuerte. Entonces, yo tengo páginas ahora mismo que enseñaría, pero que las veo y digo, madre mía, que es que se revelan muchas cosas. Claro. O sea, se revelan muchas cosas de quien no se ha leído el 1, por ejemplo. En plan, si eso pasa en el 2 es que en el 1 ha pasado esto. Entonces, cuando tenga una relajada Que no revele nada, haré un directo. Muy bien. Ahí está. ¿Para quién lo pongo? Vale, para Comic Astur. Para Cómicas tú. Mira, grábalo. Muy guapo, muy guapo. Muchas gracias. Nada, un placer.